Es uno de los secretos mejor guardados del mundo antiguo. Sin embargo, los indicios se repiten a lo largo de todas las culturas. Las mismas civilizaciones que inventaron la escritura, que iniciaron el arte, que establecieron los cimientos del futuro, también tenían un lado oscuro. En muchas de las antiguas culturas se practicaba un ritual, tan común como sangriento. Durante toda la antigüedad se practicó de diversas formas, pero siempre el resultado era el mismo. Estaban obsesionados con el sacrificio humano. Secretos de la antigüedad. Sacrificios humanos. En muchas de las culturas que se han desarrollado en el continente americano, el chamán disfruta de un lugar de honor. Como en tiempos pasados, su función es mediar entre el mundo de lo visible y el de lo invisible. Convocar a los espíritus de los antepasados. Poderosas voces del más allá. Se recurre a ellos en momentos de dificultad para solicitar la presencia de la lluvia o una cosecha abundante. El ritual es sagrado para sus gentes. Hoy en día puede que se utilice una gallina, un cordero o una cabra, pero no hace mucho tiempo el sacrificio era humano. Las ruinas de la civilización azteca en la Ciudad de México confirman que fueron testigos de la devoción que esta cultura tenía por el sacrificio humano. Los rituales sangrientos eran muy comunes en esta zona. Este templo de calaveras contiene 10.000 cráneos. Estas dos figuras fueron desenterradas debajo de un templo. Son consideradas una ofrenda a los dioses y estaban cubiertas de sangre humana. Los dioses aztecas eran insaciables. Todos los días se necesitaba sangre fresca. Vecinos de los aztecas, los mayas eran sin embargo considerados por los antropólogos como una pacífica civilización de observadores de estrellas. Astrónomos brillantes que construyeron impresionantes ciudades y que misteriosamente las abandonaron hace unos 1000 años. Hace tan solo unas décadas que se ha llegado a comprender el oscuro propósito que se escondía detrás de su afición a las estrellas. Los sacerdotes mayas tenían la creencia de que en las estrellas se podía leer el mensaje de los dioses. Podían advertirles de peligros, señalarles el mejor momento para cultivar la cosecha, o cuál era el momento perfecto para un sacrificio. Muchas veces el sacrificio se desarrollaba en la cancha, un lugar sagrado que se ha encontrado en casi todas las ciudades mayas. Los prisioneros se jugaban la vida contra sus captores en un partido que formaba parte de un ritual. No hay duda de que los captores nunca llegaron a perder.
De hecho, sus victorias son claramente visibles en las hileras grabadas con cabezas decapitadas que adornan la cancha de Chichén Itzá. Para los mayas todo en la vida era cíclico. El pasado siempre volvía. La única forma de interferir en este círculo sin fin estaba en poder del rey y en su influencia con los dioses. Y los dioses mayas, como los aztecas, solo echaban en falta una cosa: la sustancia que aportaba fertilidad al mundo y daba vida a los hombres. Lo que estas culturas interpretaban fervorosamente como el deseo de los dioses era la sangre. Y en muchos de los rituales sagrados solo se buscaba la sangre real. Los reyes mayas eran chamanes divinos muy poderosos que confiaban en los rituales más angustiosos. Utilizaban la espina de una raya o un punzón hecho con un cristal volcánico llamado obsidiana. En primer lugar, el rey perforaba la lengua de su reina. Un trozo de cuerda atravesando la herida guiaba la sangre a un trozo de papel que era colocado debajo. Y después, el rey se laceraría su órgano más sagrado, el pene. A continuación, reuniría muchos papeles impregnados en su sangre para mostrárselos a su gente. Ofreciendo su sangre real, el rey abría una puerta hacia el otro mundo donde habitaban los dioses y sus antepasados para comunicarse con ellos. Este ritual era el alma de todas las creencias mayas. En algunas ocasiones, como la subida al trono de un nuevo rey, se exigía el derramamiento de sangre de otro rey. Sangre de prisioneros reales. Era frecuente que los mayas entraran en guerra solo para obtener prisioneros de alto rango que más tarde ofrecerían a sus dioses. En 1946, un gran descubrimiento iluminó muchos de los aspectos de la cultura maya, transformando el concepto que se tenía de ellos. Un cineasta llamado Gail Healy se hizo amigo de un indígena de las tierras altas de México que le condujo hasta Bonaparte, una ciudad en ruinas en medio de la jungla. Fue el primer hombre blanco que pudo admirar sus extraordinarios tesoros y puede que las mejores pinturas del mundo antiguo que existen. Una vez que sus ojos se acostumbraron a las tinieblas, Healy quedó sorprendido. Sobre las paredes, magníficamente ilustrada, estaba la historia de la ascensión de un rey maya al trono. Todo comienza con una gran batalla. En el mural, los guerreros mayas vestidos con sus más finas galas se acercaban unos a otros. Luego la escena se traslada a la corte de Bonampak. A los pies del rey están los prisioneros nobles expuestos a la vista de todos. A uno de ellos le han arrancado las uñas y está derramando sangre por los dedos. Otro ruega por su vida.
Pero su muerte es inevitable. Los prisioneros deben ser sacrificados para asegurar la tranquila sucesión de su rey. En el siglo XVI, los conquistadores españoles tomaron contacto con lo que quedaba de la civilización maya. Trajeron sacerdotes decididos a convertir a los infieles indios. Muchos se sintieron ofendidos por la práctica de los sacrificios y por cómo transmitían sus creencias paganas por medio de manuscritos. Os he reunido aquí frente a la casa de Dios para hablarles del gran... En 1562, un franciscano llamado Diego de Landa quemó todos los libros mayas que pudo encontrar. Libros repletos de la fascinante historia maya. En las llamas de esta hoguera. Hoy en día solo 4 manuscritos han sobrevivido. A ese solo hombre, Dios, solo hay uno. Un hombre que murió por nosotros, por la humanidad. En este paquete... De Landa también condujo a la Inquisición hasta los indios. Ese Dios, el cual su hijo... Durante un periodo de 3 meses, más de 5.000 indios fueron torturados. Que forjó con esa divinidad este gran universo. 158 de ellos Debemos murieron. inspirar nuestra fe. De Landa fue enviado a España para ser reprendido. Mientras esperaba la vista de su juicio, escribió todo lo que había aprendido de los mayas. Muy bien, ahora lo va... Su libro fue una de las pocas referencias existentes para los exploradores modernos. En 1885, un arqueólogo novato llamado Edward Thompson llegó a la península de Yucatán. Financiado por el Museo Peabody de Harvard, se instaló en Chichén Itzá con la firme determinación de investigar una de las leyendas mayas más terribles sobre sacrificios humanos. El cenote sagrado. El misionero español Diego de Landa había escrito: En este pozo tenían la costumbre de arrojar a hombres con vida. Y tenían la firme creencia de que no morían, pues nunca más se les volvía a ver. También arrojaban muchas otras cosas, piedras preciosas y otros objetos muy valorados por ellos. Los mayas creían que el dios de la lluvia vivía en el cenote. Para obtener sus profecías enviaban a los mensajeros al pozo. Pero no se sabe de ninguno que volviera con vida. Sacrificios. Tesoros ocultos. Thompson me estaba fascinado. Pensaba en ello durante el día y de noche ocupaba mis sueños. Llegó a ser una obsesión que no me dejaba vivir. Pero el pozo era un asombroso reto. Tenebroso y oscuro, tenía 12 metros de profundidad. Thompson vio 2 opciones. Podía dragarlo o sumergirse en él. Optó por dragarlo. Durante la primera semana, los cubos solo extraían barro. Thompson se impacientaba temiendo hacer el ridículo. Pero su suerte cambió. Incienso, herramientas, piezas de jade, un par de pequeñas sandalias. Del barro emergieron fragmentos de hueso. La leyenda del cenote sagrado era cierta.
Los hombres se habían zambullido en sus oscuras profundidades. En busca de más tesoros, Thompson volvió a considerar la idea de sumergirse. Lo intentó con un primitivo traje presurizado. En su diario escribió: Me hundí como una bolsa llena de plomo. Edward Thompson continuó con la exploración del cenote desde 1904 a 1911, descubriendo una serie de objetos y ofrendas de valor incalculable. También encontró huesos de al menos 42 individuos. La mitad de ellos eran niños. Todavía hay muchas preguntas. ¿Eran las víctimas de este sacrificio prisioneros? ¿Fueron forzados a saltar? ¿O saltaron por voluntad propia, confiando en que sus dioses y antepasados les mostrarían el camino? Solo los antiguos mayas conocen la respuesta. A lo largo del hemisferio sur, los sacrificios humanos están presentes en casi todas las culturas. En Perú, los incas conducían a los niños hasta la cima de los Andes y los abandonaban ofreciéndoselos a los dioses. Las primitivas culturas peruanas también practicaban el sacrificio humano, especialmente la moche, cuya gran civilización se desarrolló en el desierto costero de Perú hace unos 2000 años. Los moche no han dejado ningún documento escrito, pero los arqueólogos han encontrado muchas evidencias de su brillante cultura. Construyeron ingeniosos canales de regadío, transformando 100.000 hectáreas desérticas en productivas tierras de cultivo. Utilizando ladrillos de barro construyeron cientos de enormes pirámides. En sus buenos tiempos, la pirámide del Sol Moche rivalizaba con la pirámide de Giza en Egipto. En busca de un tesoro escondido, los españoles redujeron su tamaño. El saqueo de pirámides milenarias sigue siendo un negocio floreciente en Perú. De hecho, cientos de objetos elaborados por los moche se pueden encontrar en museos y en colecciones privadas. Misteriosamente, los arqueólogos han señalado un dato inusual, pero que es característico en el arte moche. No existen imágenes de la vida diaria, de lo cotidiano. Parece que el arte moche tiene un solo propósito: reflejar una religión de rituales feroces y de sacrificios humanos. Los últimos descubrimientos arqueológicos han incrementado la imagen amenazadora de los moche. Entre las ruinas de lo que posiblemente fue un templo, los excavadores han encontrado algunos murales escalofriantes. El lugar es conocido por El Brujo y representa al sacerdote o chamán que dominaba aquí. Los murales se han ido desvaneciendo con el tiempo, pero todavía se aprecia la sangre humana cuajada en ellos. Se enzarzan en combates cuerpo a cuerpo. A continuación, los prisioneros marchan atados unos a otros con cuerdas. Finalmente, los prisioneros son sacrificados a un dios enfurecido que tiene un terrible nombre: el Decapitador.
Los arqueólogos creen que estos frisos probablemente representan ceremonias que se practicaron aquí, en el Brujo. Para los moche, al igual que para los mayas, la guerra tenía otro significado. Los combates solían ser cuerpo a cuerpo, y las victorias se medían por los prisioneros conseguidos y no por las bajas. Algunas veces la sangre de los cautivos era consumida por los moche en el fragor de la batalla. Pero lo habitual era tomarla más tarde en una ceremonia sagrada. El ritual aparece de nuevo representado en unas vasijas de cerámica. Y siempre en el centro, con un impresionante tocado, está el sacerdote guerrero dispuesto a beberse la sangre capturada. Durante años solo se le encontró representado en cerámicas, hasta que se descubrió una de las tumbas más esplendorosas del continente americano. Dejó de ser una leyenda y el sacerdote guerrero se convirtió en un personaje real de esta tragedia histórica. El arqueólogo Walter Alba recuerda aquella noche de 1987. Recibió una llamada de la policía que había confiscado algunos tesoros a unos saqueadores de la pirámide de Sipán. Fuertemente custodiado por las autoridades, Alba y un pequeño grupo de colaboradores continuaron con las excavaciones en el punto donde forzosamente lo habían dejado los ladrones. Después de 4 meses de un esmerado trabajo, encontraron lo que parecía ser una tumba real. En primer lugar había una serie de pequeñas tumbas, de donde desenterraron a las víctimas de un sacrificio que estaban colocadas como custodiando un gran tesoro. Finalmente encontraron un gran sarcófago que se desintegraba a causa de su antigüedad. Dentro encontraron los restos de una figura de la realeza. El esqueleto era inconfundible. Era el sacerdote guerrero. Su cráneo estaba salpicado de oro. Abundantes brazaletes y collares adornaban su cuerpo. Los pendientes destacaban por su esplendor. Una miniatura del guerrero forjado en oro con una túnica de turquesas. Probablemente era una reproducción del sacerdote guerrero. En la tumba se encontró también un cetro de oro y plata que sostenía el guerrero con su mano derecha como símbolo de su poder en la cultura moche. Cerca de él estaba la imagen de su maestro, el dios decapitador, con un cuchillo en una mano y una cabeza humana en la otra. Durante los meses siguientes, el equipo encontró huesos de cuerpos mutilados amontonados en pilas. Sipán fue un lugar donde se practicaron muchos sacrificios. El misterio de los moches sigue intrigando a muchos arqueólogos. Puede que algún día comprendamos por qué esta cultura estaba tan obsesionada con el sacrificio humano.
Pero estas espantosas historias de sacrificios no se limitan al Nuevo Mundo. Parece ser que cada una de las culturas milenarias tiene su propia leyenda. En China, el misterio que envuelve uno de sus tesoros nacionales ha sido desenterrado cerca de la ciudad de Xi'an. Ha estado enterrado y olvidado durante 2200 años. Un enorme ejército de terracota dispuesto para guardar la tumba de Qin, el primer emperador de China. Hasta el momento se han desenterrado más de 1000 guerreros, pero se cree que otros 5000 permanecen en los fosos a la espera de ser descubiertos. No hay dos figuras iguales. De tamaño natural, da la impresión de que van a lanzarse a la acción en cualquier momento. Pero no es casualidad que sean tan reales. Si este fabuloso ejército se hubiera constituido 1000 años antes de lo que lo fue, en lugar de ser estos guerreros de terracota, hubieran sido unos de carne y hueso. Un sacrificio humano sin precedentes. Las pruebas las aporta la arqueología, como ha hecho con muchos de los secretos de las culturas antiguas. En 1930, cerca de la ciudad de Anyang, en el norte de China, los excavadores desenterraron lo que debieron de ser unos horribles rituales pertenecientes al nacimiento de la historia de China. Entre las ruinas de unas tumbas reales de más de 3000 años de antigüedad, los arqueólogos encontraron cientos de víctimas de sacrificios. Cada capa de tierra descubría nuevos cuerpos estratégicamente colocados para proteger al rey fallecido. Las fosas comunes que se encontraron cerca contenían 160 esqueletos decapitados, probablemente segados con un hacha como esta que se encontró en la rampa de una de las tumbas. Los dioses de la antigua China, como los mayas, los aztecas y los moche, exigían sangre. Cuando un rey se iba al mundo de los espíritus, se esperaba de él que estuviera preparado. Las antiguas inscripciones chinas describen cómo este despiadado trato estaba reservado para los prisioneros de guerra. Uno de sus reyes fue famoso por inventar las torturas más espantosas. Su especialidad era verter brasas en un cilindro hueco y asar a sus víctimas lentamente hasta la muerte. Mil años más tarde, el respeto a la vida apenas había avanzado. El primer emperador de China, el Gran Qin, formó dos ejércitos en su vida. Uno hecho de terracota para proteger su tumba y otro real para unificar China. Durante las despiadadas campañas a lo largo de 17 años, mató a las 2/3 partes de la población enemiga. En el año 221 a.C., Qin se declaró emperador de China. Cuando tuvo que enfrentarse a las hordas bárbaras que le acosaban desde el norte, construyó una gran muralla para detenerles. La obra resultó ser tan cruel como cualquier otra tortura china. Miles de personas murieron a causa de los ataques y la fatiga.
Sus cuerpos eran simplemente empujados hacia los cimientos y utilizados como relleno mientras el trabajo seguía su curso. Incluso durante su juventud, Qin fue un gran constructor. Solo en la capital tenía 270 palacios construidos para sí mismo. A la edad de 13 años comenzó la construcción de su tumba, una tarea que le llevaría el resto de su vida. Pero Qin no compartía con los primeros reyes de China la misma indiferencia hacia la vida humana. En los siglos anteriores, las enseñanzas del filósofo Confucio habían transformado la actitud china hacia el sacrificio humano. Ahora los muertos eran enterrados con pequeñas réplicas de madera o arcilla de sus posesiones terrenales. Como era de esperar, Qin tenía grandes planes en mente y sus posesiones incluían un ejército. Obligó a 700.000 convictos y artesanos a construir la mayor tumba conocida del mundo. $85 maestros artesanos supervisaban la elaboración del ejército de terracota. Legiones de ayudantes construían los moldes donde los rasgos eran hechos a mano. Probablemente los soldados de Qin posaron, ya que cada soldado está modelado individualmente. Incluso hay mechones de pelo visibles. La cámara real de Qin nunca ha sido encontrada, pero hay descripciones de ella que indican su existencia. Los artesanos recrearon toda China, sus ciudades, montañas y ríos. En el techo se recreó el cielo con piedras preciosas. En las paredes se empotraron trampas mortales con ballestas. Pero Qin no tenía ninguna prisa por ocupar su necrópolis. Desesperado por encontrar la fórmula de la vida eterna, probó numerosas pócimas. En el 210 a.C., una de ellas le mató. Con mucha precipitación, prepararon la tumba para su enterramiento. Para proteger los tesoros de la cámara, el hijo del emperador rechazó las enseñanzas de Confucio, decretando que los artesanos de la cámara real del emperador fueran enterrados con él. De nuevo sacrificio humano. Pero podría haber sido mucho mayor. Hoy en día el ejército de terracota sigue asombrando a los visitantes. Solamente unos pocos turistas son conscientes de su verdadero propósito. Una alternativa al sacrificio. Estos soldados podrían haber sido de carne y hueso. Para el temido emperador Qin, hubiese sido una solución fácil si las costumbres no hubieran cambiado. Para algunas culturas, los sacrificios humanos constituían el último recurso en tiempos de crisis. Ese fue el caso cuando hace 3.500 años, una gran catástrofe amenazó a la más antigua de las civilizaciones europeas. Wrinkles in the forehead, the expression around the eyes,
Las evidencias aparecieron en la isla de Creta. Los huesos de 4 personas abrazadas fueron encontrados en un sepulcro. En un laboratorio de Gran Bretaña, Richard Neve reconstruye sus cráneos. Son caras elegantes de una civilización reconocida como pacífica y sofisticada. ¿Quién sospecharía que estas caras fueron capaces de un acto tan desesperado como el sacrificio humano? Pocas civilizaciones han disfrutado de la reputación de los minoicos, que se desarrollaron en Creta sobre el 2500 a.C. Descubiertos por el arqueólogo Sir Arthur Evans a principios del siglo XX, los minoicos atrajeron la atención del público. Parecía que Evans había encontrado un mundo perfecto, el amanecer de la civilización europea. Las representaciones artísticas no mostraban imágenes de guerra, solo diversión y caras de aspecto contemporáneo. Pero esta sociedad idílica y pacífica estaba condenada a un destino fatal. Los temblores comenzaron repentinamente en el 1600 a.C. Parece ser que sus gentes solo tuvieron tiempo de coger los objetos más preciados y huir. Pero no llegaron muy lejos. Es la historia de la erupción volcánica más grande del mar Egeo. Un maremoto que se desarrolló en pocos minutos. Todos los espléndidos palacios de los minoicos fueron destruidos. Aprovechándose de su debilidad, los invasores de la vecina Grecia conquistaron Creta. Durante años, los terremotos sacudieron la isla. En algún momento, en medio de este caos, sucedió algo totalmente inusual en lo que conocemos de la historia minoica. Los huesos fueron encontrados en un sepulcro entrelazados por causa de una poderosa fuerza, pero todavía no conocemos su historia al completo. No hay duda de que los sacerdotes y sacerdotisas llegaron precipitadamente con la intención de hacer una plegaria final a sus dioses para que salvaran a su pueblo. El niño que está en el altar había sido atado para el sacrificio. Cortaron su cuello y le desangraron. Los demás iban preparando la ofrenda de su sangre a los dioses. Pero el ritual fue interrumpido. Para los pacíficos minoicos, aquel sacrificio humano fue un acto desesperado. Sus gentes habían llegado al límite. Desde la primera civilización europea vamos a retroceder en el tiempo hasta el árido paisaje entre los ríos Tigris y Éufrates. Hoy en día forma parte de Irak, y no parece que este lugar sea la cuna de una civilización. Los arqueólogos aseguran que fue aquí donde ocurrió. Donde los hombres comenzaron a escribir, a asentarse en ciudades, a regar sus terrenos y a organizarse en gobiernos.
Puede que también sea el primer lugar donde se hayan encontrado evidencias de sacrificios humanos. El ritual era diferente al resto de las demás culturas. Aquí no había ni derramamiento de sangre ni violencia. Pero los signos de sacrificio son inconfundibles. Las pruebas fueron descubiertas por un arqueólogo británico llamado Sir Leonard Bully. Hijo de un clérigo, Bully tenía el propósito de demostrar que la Biblia era algo más que un libro sagrado. Para él era un trozo de historia. En 1922 llegó a esta tierra estéril para excavar en un monte donde él creía que se encontraba la ciudad bíblica de Ur, lugar de nacimiento de Abraham. Encontró mucho más de lo que esperaba. Después de 12 temporadas de excavaciones, Bully descubrió capas de más de 7000 años de antigüedad que le llevaron a la primera civilización del mundo, los sumerios. En sus casas encontró los vestigios de las primeras escrituras. Escribían en tablillas, listas, contratos e incluso deberes escolares. En el centro de la ciudad, Bully descubrió una gran pirámide o zigurat. Todo parecía indicar que en la cúspide había un santuario. La responsabilidad de atender las necesidades de los dioses recaía en el rey sumerio, una relación que le otorgaba poderes divinos. Pero la verdadera muestra de cómo los sumerios veneraban a su rey fue desenterrada por Bully en 1927 en un cementerio. Encontró 1850 tumbas. 16 de ellas eran reales. Muchas contenían tesoros fabulosos. Este tocado de oro adornaba a una de sus reinas. Su nombre, Puabi, estaba escrito en la puerta de su cámara mortuoria. Bully compuso de nuevo todas las piezas de esta cabra dorada. Al ser un cristiano incondicional, estaba convencido de que el contenido de la tumba le daría la prueba definitiva de que habían sido la primera civilización que creía en otra vida después de la muerte. Llegó a la misma conclusión al hacer un descubrimiento extraordinario en otra de las tumbas. Las pruebas le permitieron reconstruir lo que había sucedido. En una gran cámara de piedra, el rey sumerio yacía en todo su esplendor. Rodeado de un ritual solemne, 63 de sus siervos le acompañaban, incluyendo soldados y mujeres de clase alta. Una lira de oro y lapislázuli les amenizaba la espera. Bully escribió: algún tipo de ritual se llevó a cabo en ese foso. Es evidente que los músicos tocaron hasta el final. Después, cada uno de ellos bebió de una copa. Debo recalcar el estado de paz en que se encontraban sus cuerpos. No había signos de violencia. Murieron con la convicción de que iban a seguir al servicio de su divino maestro en un lugar nuevo.
En la antigüedad, el sacrificio adoptó multitud de formas. En las distintas culturas a lo largo del planeta, desde los aztecas, los chinos, los sumerios, el mismo tema reaparece. Una y otra vez, los dioses y los antepasados solicitan sangre humana. ¿Pero fue así de sencillo? En la antigua Roma era el público el que exigía la sangre de los gladiadores. Su ansia de espectáculo fue lo que mantuvo el Coliseo lleno durante siglos. La mejor explicación la dio Shakespeare a través de César. El destino, querido Brutus, no está en las estrellas, sino en nosotros mismos.